¿De verdad crees que eres libre? Detente un momento y piénsalo bien. Te despiertas y lo primero que haces es agarrar el móvil, deslizándote por la pantalla en busca de algo nuevo, algo que te entretenga, que te saque de ti mismo. Después quizá un café, una descarga de dopamina mientras ves un vídeo corto, una canción para hacer más llevadero el camino al trabajo o a clase. Te sigues llenando de estímulos, podcasts, redes sociales, comida rápida. Y cuando por fin hay un instante de silencio, ¿qué sucede? Surge una incomodidad, un hueco dentro de ti, algo que te empuja a buscar otra distracción, otro placer inmediato. El problema no es el placer en sí mismo. El placer es un recurso natural de la mente, un mecanismo de supervivencia que nos impulsa a acercarnos a lo que nos hace sentir vivos. El verdadero problema aparece cuando ese placer se convierte en una jaula, cuando esa urgencia de sentirnos bien todo el tiempo nos atrapa en un ciclo sin fin de gratificación instantánea. Hace casi 100 años, Aldous Huxley ya anticipó esto. Mientras Orwell nos alertaba sobre un futuro de represión violenta, en 1984, Huxley presentó una imagen todavía más inquietante. Un mundo en el que no haría falta reprimir a nadie, porque la gente estaría tan entretenida y tan saturada de placer que ni siquiera pensaría en rebelarse. Un mundo donde la esclavitud no requeriría cadenas, porque las personas se conformarían con su servidumbre. Solo observa lo que te rodea. ¿Qué ves? Una sociedad obsesionada con estar distraída, consumiendo placer sin freno, buscando alivio inmediato frente al menor atisbo de incomodidad. Pero dime, ¿cuál es el precio que pagamos por todo esto? ¿Esa persecución constante del placer te está haciendo libre o te mantiene atrapado? En este video vamos a descubrir cómo el sistema en el que vivimos actualmente utiliza el placer como método de control y por qué esta dependencia podría estar transformándote en algo que nunca imaginaste, un esclavo por decisión propia. Si estás convencido de que dominas tu mente, sigue mirando, porque tal vez descubras que ese control nunca fue del todo tuyo. Y es que la esclavitud más efectiva no necesita barrotes, no hace falta dolor, amenazas ni vigilancia permanente. Solo requiere un elemento simple, pero increíblemente poderoso: el placer. Cuando el placer ocupa el centro de tu vida, la sumisión se disfraza de libertad. Y eso es exactamente lo que anticipó Huxley en Un Mundo Feliz. Piensa en un mundo donde nadie se cuestiona nada, porque vive inmerso en un entretenimiento constante, donde la búsqueda de propósito es sustituida por el consumo de distracciones vacías, donde el placer deja de ser una opción para convertirse en una obligación. En su distopía, Huxley imaginó una sociedad donde las personas eran programadas desde el nacimiento para huir de cualquier tipo de malestar. Cada vez que emergía una emoción incómoda, una inquietud o un pensamiento profundo, la solución era inmediata: una dosis de soma, la droga ideal, que los mantenía tranquilos, sumisos y desconectados. Pero dime, ¿estás seguro de que ese mundo existe solo en la ficción? Piensa en aquello que haces cuando sientes aburrimiento, tristeza o frustración. ¿Cuál es tu primer impulso? ¿Te detienes a observar lo que sientes? ¿O buscas una distracción de forma automática? Redes sociales, series, comida, alcohol, compras, sexo, pornografía, videojuegos. La lista es interminable. Estamos inmersos en la era de la gratificación inmediata, donde cualquier malestar puede ser silenciado en cuestión de segundos, solo con tocar una pantalla. Nunca es necesario enfrentar el vacío. Basta con taparlo con otra dosis de placer. Y lo más inquietante es que viene de ti. Nadie te obliga a consumir entretenimiento todo el día.
Nadie te exige que pases horas en redes sociales. Y tampoco hay nadie apuntándote con un arma diciéndote: compra esto, come eso, sigue deslizando. Pero entonces, si nadie te obliga, ¿por qué cuesta tanto detenerse? La clave está en el condicionamiento. Cuando tu respuesta automática al malestar es buscar placer inmediato, tu cerebro aprende que ese es el camino más fácil. Y con el tiempo, vas perdiendo la capacidad de sostener el silencio, el aburrimiento o la reflexión profunda. Tu mente se vuelve incapaz de permanecer a solas consigo misma. Y sin darte cuenta, te transformas en aquello que Huxley advirtió: un ciervo satisfecho, atrapado, y no con cadenas, sino con estímulos placenteros. Pero, ¿por qué nos está ocurriendo esto? ¿Cómo hemos caído en esta rueda adictiva? Desde el momento en que nacemos, hemos sido condicionados para huir del malestar a toda costa. La escuela no nos enseña a pensar, sino a repetir. El trabajo no nos invita a cuestionar, sino a producir. Y la industria del entretenimiento se encarga de mantenernos distraídos para que nunca nos planteemos qué hay detrás de todo esto. La suma de estas fuerzas da lugar a una sociedad donde el mayor peligro no es un régimen que prohíba expresarse, sino un sistema que elimina por completo el deseo de hacerlo. Huxley supo verlo con claridad. En un mundo feliz, los ciudadanos no eran reprimidos con violencia, simplemente eran educados para adorar su propia esclavitud. Desde pequeños, eran sometidos a técnicas de hipnopedia, frases repetidas mientras dormían que se grababan en sus mentes sin resistencia. Lemas como "todos pertenecen a todos" y "un gramo de soma lo cura todo" formaban su realidad, de modo que jamás se cuestionaban nada. Crecían convencidos de que la felicidad residía en la conformidad, en evitar cualquier reflexión profunda y en escapar de todo indicio de sufrimiento. Ahora reflexiona sobre cómo esto se manifiesta en nuestro presente. Hoy, el condicionamiento no viene a través de la hipnopedia, sino a través de algoritmos en redes sociales, de estrategias de marketing y de una avalancha constante de estímulos que van moldeando tu conducta sin que lo notes. Cada vez que suena una notificación, tu cerebro libera dopamina. Cada vez que un vídeo corto te ofrece contenido sin esfuerzo, te vas acostumbrando a no pensar por ti mismo. Y cada vez que te premian por encajar, ya sea con likes, validación externa o gratificaciones instantáneas, se refuerza en ti la creencia de que ese es el camino que debes seguir. ¿El resultado? Una generación entera que no sabe estar a solas con sus propios pensamientos, que no sabe cómo manejar el malestar, que ha perdido el hábito de cuestionar el sistema porque ya, ni siquiera, recuerda cómo se hace. Y es que no hace falta una dictadura para dominar a las masas, cuando son ellas mismas quienes rehúyen cualquier idea que requiera esfuerzo mental. Sin embargo, esa renuncia al pensamiento crítico tiene consecuencias. Cuando nos negamos a enfrentar el malestar, nos volvemos más débiles, más fáciles de manipular y más expuestos. El placer constante nos adormece, y esa felicidad artificial puede convertirnos poco a poco en seres pasivos. Pero dime, ¿cómo la promesa de una vida sin sufrimiento puede conducirnos a este nivel de sumisión? Imagina un mundo sin dolor, donde cualquier malestar se disuelve en segundos, donde no existen la tristeza, la frustración ni la ansiedad. Suena a utopía, ¿verdad? Bien, ahora detente y observa con más atención. ¿Qué le sucede a alguien que jamás enfrenta un obstáculo? Y a una sociedad entera condicionada para evitar cualquier forma de incomodidad. La respuesta es tan evidente como inquietante. Se debilita. Huxley captó esta paradoja con una lucidez estremecedora. En un mundo feliz, la felicidad era mantenida gracias al consumo constante de soma, una droga perfecta, sin efectos secundarios, sin consecuencias, solo placer inmediato. Pero, ¿qué había detrás de esa supuesta felicidad?
Una sociedad incapaz de afrontar el dolor, de sostener la frustración o incluso de habitar su propia conciencia. Cualquier pensamiento incómodo era barrido por una dosis química de calma. La existencia se reducía a una secuencia interminable de placeres superficiales como sexo, ocio, consumo desmesurado. Y cualquier desviación de esa norma era percibida como un peligro. Mira ahora el mundo que te rodea. Puede que ya no exista el soma, pero tenemos versiones modernas muy efectivas, redes sociales que te dan validación al instante, aplicaciones de citas que alivian el miedo al rechazo, algoritmos que anticipan tus deseos incluso antes de que tú los reconozcas. Todo está estructurado para eliminar cualquier forma de incomodidad, para suprimir el vacío y para evitar que tengas que esforzarte. Pero escapar constantemente del malestar tiene un precio, y ese precio es nuestra fortaleza interior. La verdad, por dura que sea, es esta: el dolor cumple una función, es esencial. El sufrimiento forja la resiliencia, la frustración nos empuja a madurar, y las dificultades son el terreno donde crecemos. Pero cuando todo se vuelve fácil, cuando evitamos cualquier reto, nos volvemos frágiles, y cada vez más. Hoy, cualquier malestar parece insoportable. Un pequeño error se vive como una tragedia. Conflictos sin importancia escalan hasta parecer colapsos, y todo lo que requiere paciencia o compromiso se desecha, porque nos hemos acostumbrado a elegir lo inmediato, placer al instante y resultados rápidos, y eso es precisamente lo que nos vuelve más manejables. Una sociedad formada por personas fuertes y resilientes, capaces de aceptar el malestar y de aprender de él, jamás se dejará domesticar. Nunca se rendirá ante un sistema que limite su libertad. Pero una sociedad formada por personas emocionalmente dependientes, que necesitan estímulos constantes para tapar el vacío, que escapan de cualquier tipo de sufrimiento, esa sociedad será sumisa, será moldeable, será el entorno ideal para aquellos que desean dominar sin ejercer violencia. Y así es como se cierra la trampa. Lo que aparenta ser libertad, esa capacidad de esquivar cualquier sufrimiento, termina convirtiéndose en nuestra propia cárcel. Para romper este ciclo, es necesario distinguir entre placer y propósito, porque mientras el placer puede encadenarnos, el propósito tiene el poder de liberarnos, y eso es lo que vamos a explorar en la siguiente parte. ¿Qué es lo que de verdad buscas en tu vida? ¿Felicidad o significado? ¿Placer o propósito? La respuesta puede sonar evidente, pero ¿te has tomado el tiempo de cuestionártelo de verdad? Pensamos que la felicidad es la meta máxima, pero ¿qué es lo que nos venden como felicidad? Una sucesión inagotable de placeres breves, likes en redes, compras sin pensar, sexo sin conexión, maratones de series, comida ultraprocesada. Todo eso nos da una satisfacción momentánea, pero jamás nos llena de verdad. Y ahí está la raíz del problema. El placer siempre es pasajero. Necesita ser renovado una y otra vez, porque si no, el vacío aparece de nuevo. Ahora detente un segundo y piensa en los momentos más importantes de tu vida, aquellos que realmente te definieron. ¿Fueron momentos de placer instantáneo? ¿O fueron experiencias de reto, esfuerzo y transformación? Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, lo expresó con claridad en El hombre en busca de sentido. El ser humano no puede vivir sin un propósito. Incluso en las circunstancias más extremas, quienes encontraban un sentido profundo eran los que conseguían resistir y preservar su lucidez. Y ahí se encuentra la gran paradoja. La búsqueda incesante de placer nos vuelve frágiles, mientras que el propósito nos hace más fuertes. El placer es fácil, instantáneo y adictivo. El propósito, en cambio, exige esfuerzo, constancia y coraje. Pero a diferencia del placer, el propósito no se desvanece cuando pasa el estímulo. Se queda,
construye algo sólido dentro de nosotros, nos da un motivo real para seguir adelante. Aún así, la sociedad actual no te anima a buscar un propósito, porque los propósitos llevan tiempo, requieren mirar hacia adentro, trabajar con paciencia y, sobre todo, saber atravesar el dolor. Y todo eso va en contra de la lógica del consumo inmediato. Una persona que encuentra sentido en su vida no necesita estar todo el tiempo distraída. No tiene que llenar cada minuto con estímulos vacíos. No es fácilmente arrastrada por promesas vacías de felicidad instantánea. Y justamente por eso, vivimos expuestos a un bombardeo constante de estímulos que nos alejan de esa búsqueda esencial. Porque una persona con propósito representa una amenaza real para un sistema que se sostiene sobre nuestra dependencia emocional. Así que, si últimamente sientes que algo te falta, tal vez la solución no sea añadir más placer, sino restarlo. Quizá la salida no esté en acumular más distracciones, sino en desprenderte del exceso. En la siguiente parte, descubrirás cómo salir de esta trampa, cómo romper el bucle y cómo recuperar el control sobre tu propia mente. Lo primero que debes asumir es que esta batalla no será sencilla. El sistema está diseñado para que en algún punto fracases, para que sigas persiguiendo gratificaciones instantáneas, alimentando sin descanso los algoritmos con tu atención y consumiendo sin cuestionarte nada. Pero hay una forma de escapar. Y todo comienza en el instante en que decides abrir los ojos al juego que están jugando contigo. La primera forma de romper este ciclo es aplicar una privación estratégica del placer. No se trata de vivir como una seta o rechazar toda forma de disfrute, sino de aprender a regular de forma consciente tu exposición a estímulos que generan adicción. Cuando te alejas durante un tiempo de ciertos placeres, ocurre algo muy potente. Tu cerebro empieza a reajustarse. Vuelve a encontrar gratificación en lo simple y esa necesidad urgente de estímulos artificiales comienza a disiparse. El segundo paso es reconstruir tu tolerancia al malestar. Si de verdad quieres recuperar el control, tendrás que reaprender a convivir con el aburrimiento, con la frustración y con la ausencia de estimulación constante. Esto implica darte permiso para estar en silencio, alejarte del ruido informativo y simplemente estar contigo mismo, sin buscar llenar cada instante. Sí, al principio costará. Tu mente, acostumbrada a disparos constantes de dopamina, te pedirá más, pero si resistes, notarás algo transformador, que el malestar no te destruye. De hecho, te fortalece. El tercer paso es desarrollar un pensamiento crítico genuino. Hazte preguntas como: ¿por qué me resulta tan difícil estar en calma sin estímulos? ¿Quién está ganando con mi adicción al placer? ¿A qué podría estar dedicando mi vida si no tuviera esta dependencia? Cuanto más te interrogues a ti mismo, más descubrirás que muchas de tus decisiones, gustos y costumbres no surgieron de ti. Fueron implantados por un sistema que sabe cómo programarte. Pero solo quienes se atreven a cuestionar lo aprendido pueden empezar a escribir su propio camino. El cuarto paso, y tal vez el más decisivo, es reemplazar el placer inmediato por propósito. Como ya vimos, el sentido de la vida es el verdadero antídoto frente a la esclavitud del placer constante. Hazte preguntas como: ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Qué quiero dejar construido al final de este camino? No son preguntas sencillas, pero son las únicas que realmente importan. Ahora bien, incluso si tú empiezas a liberarte de este ciclo, tu entorno seguirá profundamente atrapado en él. Y cuando eliges salirte del molde, ocurre algo inevitable. La mirada de los demás cambia. Algunos te verán con respeto y otros te rechazarán sin entender por qué. Porque cuando tú te liberas, te conviertes también en un espejo que refleja lo que otros aún no están preparados para ver.
Y ese será el tema que abordaremos para finalizar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está cambiando. Has entendido que perseguir placer sin medida no te hace libre. Solo te mantiene en un bucle de dependencia, desconexión y vacío. Sabes ahora que no se necesitan cadenas visibles para controlar a una persona. Basta con hacer que tema el malestar y que lo evite a toda costa. Pero ahora que lo ves con claridad, la verdadera pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? Salir de esta trampa exige algo más que fuerza de voluntad. Implica remar contra la corriente, rechazar el camino fácil y aceptar que la libertad real muchas veces viene acompañada de silencio, de resistencia y de soledad. Porque cuando dejas de anestesiarte, empiezas a despertar. Y cuando despiertas, te das cuenta de que muchos siguen dormidos. Algunos admirarán tu decisión, otros la rechazarán o intentarán hacerte dudar. Porque liberarte amenaza la comodidad de sus propias creencias. Te dirán que exageras, que la vida está para disfrutarla, que no hay nada malo en buscar placer. Pero tú ya lo sabes, placer sin propósito es otra forma de esclavitud. Así que ahora te toca elegir. Puedes seguir igual que siempre, buscando tu próxima dosis, huyendo de ese vacío que no deja de crecer. O puedes dar el paso, reconstruir tu mente y convertirte en alguien que ya no se deja manipular. La elección está en tus manos. Si este video resonó contigo, suscríbete, dale like y comenta lo que quieras compartir con los demás. Recuerda que tu experiencia puede ayudar a otros. Nos vemos en el siguiente video, el mismo que aparece en pantalla.